Iniciamos la programación de Buena Salud a todos los que están en la sintonía por Saracay Televisión y también a quienes se conectan en las redes sociales, en Facebook, Saracay Televisión, Canal 5. Les damos una cordial bienvenida porque tenemos un tema muy importante e interesante como todos los de aquí, de todos los días en nuestro programa. Y si ustedes desean realizar consultas en vivo, pues también pueden hacerlo al número de WhatsApp al 0988-300-121. Y se encuentra fuera de la provincia o en la comunidad de su hogar o su oficina, pues puede también digitar www.saracaytv.com para que ustedes disfruten de la programación que tenemos esta mañana. Pero como siempre, recomendarles que visiten Camisería Inglesa, de Siempre Nos Visten, y ellos están ubicados en las avenidas Las Américas y Los Manta. Esto es ingresando por la avenida La Lorena, el sector Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales, en Instagram, Camisería Inglesa SD, y en Facebook, Camisería Inglesa Santo Domingo. La mejor moda para caballeros está con Camisería Inglesa. Vamos a comenzar nuestra programación de esta mañana. Nos está visitando nuestra querida doctora Yanela Solórzano. Ella viene del Hospital Clínica Arauco y nos trae un tema muy interesante que tratar en esta mañana. Vamos a hablar de qué es la variante FLIR. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla con nosotros. Buenos días, Gabriel. De parte de Hospital Arauco reciben un cordial saludo y también a tu distinguida audiencia. Muchas gracias. Hoy vamos a conversar algo que a nivel noticia ya sabemos, y bueno, en algunos casos estamos un poco informados, pero es como que mucho lo hemos tomado como un poco relajado, pero quienes estamos un poco en este medio de salud nos estamos dando cuenta que hay un rebrote, un repunte bastante importante sobre esto. Pero antes de comenzar y que usted nos dé estadísticas o cuadros que se estén viendo actualmente, ¿qué es esta variante? ¿Por qué se le denomina de este nombre? Ya verás, la variante FLIR, para entrar un poco en el preámbulo, cuando apareció el COVID-19, que fue a finales del 2019 y luego se hizo pandemia a inicios del 2020, el COVID, al ser un coronavirus, tenía muchas subvariantes, entre estas el Omicron. Entonces el Omicron tiene familias que se denomina FLIR. Ahora, ¿por qué llama la atención ahora? Siempre que aparece una nueva cepa o una subvariante hay que preguntarnos qué tan grande es la letalidad que puede causar y qué tan rápido se propaga a nivel mundial. A inicios de este año, entre febrero o marzo, en Estados Unidos lideraba una subvariante que se llamaba JN1. Pero luego vino esta nueva subvariante, que es de la familia FLIR, la KP.2, que vino a reemplazar. ¿Por qué? Porque es más rápida en propagación. Entonces, si bien es cierto que en el 2023 organizaciones mundiales declararon que el COVID-19 ya no era una emergencia sanitaria a nivel internacional, el COVID no se ha ido, va a permanecer por siempre. Y ahora llama la atención e enciende las alertas internacionales es porque esta nueva subvariante, el FLIR, de la familia FLIR, se está propagando rápidamente a nivel mundial. Y en este caso la sintomatología es un poco como que más leve, o sea, se propaga mucho más rápido, pero como que las personas dicen, no me da muchos síntomas, no me siento tan mal, y es como que no le prestan mayor atención. Exacto. Lo del coronavirus actualmente es que se presenta como cualquier enfermedad gripal. Pero en esta familia FLIR no es que haya una sintomatología específica. Los pacientes pueden presentar desde malestar general, rinorrea, que es goteo nasal, fiebre, odinofagia o dolor en la garganta, pero también se han visto casos que llegan a presentar enfermedades gastrointestinales como vómitos, diarrea, pérdida del olfato, que son sintomatologías en general del COVID-19. Entonces, no es que nos preocupe qué tantos síntomas pueden causar esta nueva subvariante, sino la rápida propagación. Entre más pacientes hayan infectados por COVID, mayor riesgo hay de que se pueda complicar la enfermedad. Ahora el Ministerio de Salud Pública, en la semana 23, la semana epidemiológica, que fue la semana pasada, informó que a nivel de país, Ecuador reporta 2 casos con esta nueva subvariante FLIR. Un paciente de 24 años y otra de 42 años en la provincia de Cotopaxi. Estos pacientes no presentan comorbilidades, es decir, que no tienen antecedentes patológicos personales de relevancia y permanecieron con sintomatologías en casa, se mantuvieron aislados. Pero lo importante de estas subvariantes del COVID más es en pacientes que son inmunodeprimidos o que presentan enfermedades catastróficas subyacentes, porque al presentar una reinfección por coronavirus y no es una variante que tú ya tuviste esa infección,
puede causarte una coinfección y en este caso complicarse. Por eso es importante que la ciudadanía se informe sobre la nueva subvariante FLIR. Y sobre todo que actualmente, que también hemos hablado aquí algunas ocasiones, sobre el tema de que ahorita existe la influenza tipo A y B, está el dengue, está el Zika, está el chikungunya y todas estas enfermedades que realmente están abarcando no solamente nuestro país, sino en algunas partes del mundo también. Y hay como que esta combinación y confusión a nivel del mismo paciente y por ende a veces no optan por ir a un médico porque dicen, tengo dengue. Y puede estar ahí algo que realmente mientras no se lo identifique y lo asociamos, pero tal vez no es realmente la enfermedad como tal. Exacto, como bien dices, hay muchas enfermedades gripales, virales y tipologías, entonces para eso existen estudios especiales. En el caso del COVID, aún con esta nueva subvariante tenemos la prueba rápida de antígeno o hisopado nasal, que no es la específica y tampoco te va a detectar esta nueva subvariante. Para saber en específico que tienes esta nueva subvariante, se necesitan ya de pruebas genéticas. Pero sí puedes utilizar la del antígeno o en este caso la específica de sangre PCR para COVID. Es que en este caso, por ejemplo, una prueba de antígeno que te mide la presencia si está o no activa en este momento, es verdad, no existe una prueba como tal, porque si hubieran pruebas por cada una de las variantes, pues hasta estaríamos hablando un montón de pruebas de coronavirus que existieran. Pero por lo menos te da el indicativo de que está teniendo COVID la persona y que por ende tiene que tomar tratamiento, aislamiento y usar las medidas de bioseguridad. Te digo porque yo que trabajo en el área de salud, en el área de laboratorio, sí existen pacientes que están dando positividad a nivel privado. ¿Por qué lo público a veces lo informan o dicen solo tenemos estos 2 o 3 casos? Porque obviamente mucha gente busca la parte privada y la parte privada es como que no está tan saturada en ese sentido de que hay que pasar estadísticas diarias de cómo está para que se den datos reales. Y claro, imagínate también el gasto a nivel público que sería tipificar cuál subvariante tiene cada paciente. Entonces, si tienes COVID, lo que hacen es englobarlo en todos los casos COVID y hacen su reporte epidemiológico. Pero sí, es verdad, no hay una prueba en específico, pero la sintomatología nos puede llevar a nosotros como pacientes y como personal de salud a tomar medidas preventivas, tanto como bioseguridad para protección del propio paciente y también de su entorno. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están en un estado como de vulnerabilidad? Que digamos, mujeres embarazadas, niños, que los niños, por ejemplo, ahorita están en la escuela, están en contacto de niño a niño todo el tiempo y que tengan esta cepa y que no les estén realizando los chequeos oportunos. Ya, puede existir coinfecciones. Recordemos que el COVID es un virus y por tanto los virus no se tratan con antibióticos. Pero si tú tienes en tu cuerpo este virus y tu cuerpo hasta que reaccione y forme anticuerpos, es decir, para protegerte contra este virus, pasa un proceso de infección donde presentas toda la sintomatología y tu sistema inmune se deprime, bajan tus defensas. Entonces puedes contraer otras enfermedades como enfermedades bacterianas y ahí pueden existir complicaciones como en el caso de la neumonía. ¿Por qué hablo de la neumonía? Porque el virus ataca al aparato respiratorio. Entonces, si bien puede comenzar con una rinorrea, moquito en la nariz o una tos seca, puede convertirse en una neumonía de origen bacteriano que ya necesitaría antibiótico y muchas veces los niños, más que todo en el caso de niños o mujeres embarazadas, presentan dificultad respiratoria y ya cuando te llegan a la consulta el niño está con necesidad de oxigenoterapia. Entonces es importante en casa que cuando presenten sintomatologías como fiebre, malestar general en pediátricos o personas vulnerables, acudan por atención médica para que nosotros clasificamos y hagamos un diagnóstico diferencial de diferentes patologías, porque los síntomas pueden ser muy variables independientemente del paciente. Muy bien. Y eso efectivamente es lo que todos queremos conocer, saber cuándo es importante que nosotros tengamos medidas preventivas y cuándo también, si tenemos estos síntomas, acudir obviamente al médico de cabecera porque ellos son quienes pueden determinar en qué clasificación o en qué estadio se pudiera encontrar en el caso de que sea identificado de que exista coronavirus. Vamos a ir a una pausa y al regresar retomaremos el tema y si usted tiene preguntas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos en breve. Vamos a salud con la doctora Yanela Solórzano hablando sobre esta variante FLIR, qué es. Y bueno, en muchos casos tenemos que tener conocimiento que el coronavirus es una familia muy amplia
y cada vez que va mutando pues van existiendo ciertas cepas que las vamos a ir conociendo también, porque no solamente son las primeras que se hicieron los estudios, en la cual también fuimos inmunizados, se nos hizo todo el tema de la vacunación, el esquema de esto, pero sin embargo hay más mutación. Ahora, doctora, cuando existen personas que ahorita estén presentando esta sintomatología, ¿qué es lo recomendable hacer inmediato? Porque a veces tenemos también que somos tan ecuatorianos y latinos que lo que primero hacemos es automedicarnos, entonces, y en vez de buscar al médico en este caso. Lo ideal sería que vayas por una atención médica para que te den una prescripción acorde a tu sintomatología y descartar otras patologías endémicas de nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Pero en casa, cuando ya presentes síntomas respiratorios, lo ideal es tener medidas de bioseguridad, aislamiento, uso de mascarilla, el lavado de manos es primordial, o uso de gel o alcohol. Son siempre medidas de bioseguridad que van a protegerte a ti como paciente y también a tu entorno familiar para evitar contagios. Muy bien. Otra de las situaciones sobre esta variante, uno se pregunta, una persona que ya fue vacunada, tuvo todo su esquema de vacunación, actualmente también existen todavía esquemas de vacunación que las personas pueden acudir y hacerlo, pero quienes dicen, no, pero es que yo recibí todo mi esquema de vacunación, ¿y por qué tengo que contagiarme nuevamente de COVID? Ya, como bien dijiste, el COVID es una familia amplia y tiene muchas subvariantes. Entonces, cuando crearon las vacunas, cuando se hizo la pandemia, estas vacunas fueron creadas a base de anticuerpos de pacientes que ya fueron contaminados por el COVID inicialmente, por las familias principales. Pero esas vacunas actualmente no te cubren completamente de todas las subvariantes, porque al ser un virus que es inteligente y va a seguir mutando, tu cuerpo no tiene en su memoria guardado esta nueva cepa. Entonces, aunque tú tengas la inmunización con las vacunas previas ya, que a nivel mundial existen, puede aparecer una nueva cepa, en este caso la FLIR, y no te va a proteger del todo, porque tú no sabes como paciente qué cepa fue contaminada. Me dio coronavirus, pero no sabes si tuviste Omicron, si tuviste una subvariante, con cuál es la vacuna que te está protegiendo. Entonces, hasta que hagan nuevos estudios y hagan nuevas vacunas de acuerdo a las cepas que van saliendo, lo primordial es la prevención. Prevenir estas enfermedades que son causadas por un virus, en el caso de las medidas de bioseguridad. Estas medidas de seguridad que pudieran optarse nuevamente, porque para nadie es novedad de que no se utiliza la mascarilla, que ya no se utiliza mucho el gel antibacterial, que ya no se hace el distanciamiento y muchas otras cosas que había en ese momento. Entonces, ¿qué habría que hacer? Claro, entonces, si tú llegas a presentar sintomatología respiratoria, independientemente si es influenza, un resfriado común o es COVID, utiliza mascarilla en casa. Si vas a lugares públicos también. Ahora que con el COVID, el reapunte o la infección más alta está entre los 4 y 5 días. Lo ideal es tomar distanciamiento o aislamiento si es que laboras, vas al colegio o estás en lugares públicos. Te haces la prueba COVID, si sales positivo, se recomienda aislarse a partir del día del diagnóstico, 5 días más. Pero no es que te voy a decir enciérrate en tu casa, porque el COVID las estadísticas a nivel mundial ya no muestran tal letalidad, que sí hay pacientes que se complican, es verdad, pero no como inicio de la pandemia. Ahora, la recomendación a la ciudadanía en general es que tomen medidas de bioseguridad. Eso, independientemente si estás o no con síntomas gripales, debe existir. Eso debe ser cultura general, el lavado de manos. Y cuando, digamos, hay esta situación de estas variantes o estos COVID que están habiendo actualmente, uno se realiza una prueba. Posterior a eso, la prueba hisopada, que es la primera, la prueba rápida, porque muchos ya no tienen acceso a la PCR y no todos los laboratorios a nivel nacional tienen este equipo para hacer, porque bajó también la demanda y obviamente por costos no lo hacen, pero existe esta prueba del antígeno. Después de que se realiza una prueba de antígeno, da positividad, sí es recomendable realizar una prueba de anticuerpos para ver si ya los ha creado. Sí, claro que es importante. Como bien dice, como hay muchas subvariantes, tu cuerpo siempre va a defenderse de antígenos, en este caso el virus. Entonces, es importante que te hagas la prueba de anticuerpos para ver si tu cuerpo respondió a este virus, en el caso del coronavirus. Cuando existe fiebre, porque a veces podemos tener tal vez COVID,
y se asocia a otra enfermedad del ambiente, digamos así, o algún otro virus, es recomendable que una persona tome medicamentos para antigripales, porque se decía también como que los antigripales no es muy recomendable tomarlos, sino que el paracetamol y cosas así. Bueno, la fiebre como tal es una sintomatología de muchas otras enfermedades, sean virales, respiratorias y de infecciones a nivel del organismo. Entonces, sí es recomendable que tomes antipiréticos, porque te causan un síntoma que es la alza térmica, antipiréticos como el paracetamol. Ahora, no se recomiendan el ibuprofeno u otros antipiréticos, es porque por nuestra situación geográfica, que somos un país endémico para el dengue, zika, chikungunya, esas son medicamentos que pueden complicar otras enfermedades víricas que hay a nivel del país. Entonces, generalmente cuando un paciente presenta fiebre y antes de acudir al médico, puedes tomar paracetamol, que parece irrisorio que utilice solo paracetamol, pero es un antipirético noble con el organismo. Y ahí independientemente ya puedes ir a acudir al médico para que te hagamos todas las pruebas complementarias y diagnosticar. Una persona con esta variante FLIR pudiera realizarse una placa de rayos X para ver cómo está su campo pulmonar. Claro que sí, porque la neumonía no solamente es de origen bacteriano, también tenemos neumonía de origen vírico. Entonces, un paciente que, ahora que no te vas a irradiar, me presento COVID y me voy a hacer una placa. Si llegas a presentar, si es justificable una radiografía de que llegas a presentar dificultad respiratoria o una tos productiva o disnea, que es dificultad al caminar, puedes prescribir una radiografía de tórax para ver cómo están tus campos pulmonares. Así es. Esto es parte de lo que hemos conversado hoy con esta variante FLIR que está en país y que tenemos que también tomar las medidas de bioseguridad preventivas. Ya nos ha explicado un poco nuestra querida doctora al respecto a qué debemos hacer y por qué también es importante que nosotros vayamos a un médico de cabecera, no automedicarnos, no tomar iniciativa propia, porque pudiéramos tal vez complicarnos y si no tenemos conocimiento qué enfermedad es la que estamos presentando en este momento. Doctora, ¿dónde está su consulta? ¿En qué horario la pueden ubicar para aquellos que están viendo el programa? Claro, tenemos atención en el Hospital Araujo, que está ubicado en la avenida Sáchila y Río Zamora. La atención tenemos por consulta externa de horarios regulares de 8 a 5 de la tarde, todas las especialidades que hay en nuestra clínica. Y tenemos atención 24 horas, 365 días al año por el servicio de emergencia, independientemente de la sintomatología que tenga, se atiende por emergencia. Muy bien, así que la doctora Yanela Solórzano pues está en Clínica Araujo y está también en sus redes sociales para que ustedes puedan seguir a la Clínica Hospital Araujo y puedan ustedes tomar cita, puedan también checar directamente con medicina si es que está presentando algún tipo de síntoma. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti, Gabriel. Para nosotros como Hospital Araujo siempre es un gusto visitarles aquí en Buena Salud. Muchas gracias. Y a los televidentes seguramente siempre, porque ellos están conectados en todas nuestras redes sociales. Están en Facebook como Saracay Televisión Canal 5, que también siempre nos están escribiendo y nos ven de diferentes partes del país. Y también se conectan mediante la vía online digitando www.saracaytv.com, que siempre están atentos a todos los temas que nosotros damos en nuestro programa. Y hablando de coronavirus, pues también ustedes pueden visitar los laboratorios Novacedigma, ofrecen este tipo de estudios, estos exámenes, que ustedes saben cuál es su ubicación principal en Los Rosales, en la Clínica Central, en la avenida Río Lelia y en el Carmen, en el Centro de Especialidades Melania. Así que ustedes pueden también visitarlos y hacerse su examen como prevención. Antes de despedirnos, recomendarles que Camiseta Inglesa, como siempre, nos siguen, nos visten, y ellos están ubicados en la Avenida de las Américas y Los Mantas. Estoy ingresando por la Avenida La Lorena, sector Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales se encuentran como Camiseta Inglesa SD y en Facebook Camiseta Inglesa Santo Domingo. La mejor moda para caballeros está con Camisería Inglesa. Así que nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. Quiero decirles que en Instagram siempre ustedes van a encontrar información de Buena Salud. @Buena Salud, esa es la red social. Y yo, pues, Gabriel Zambrano, se despide. Hasta la próxima.